Solamente empezamos el día de ayer con, la clase anterior con QGIS, nada más una plantilla, no más general. Pero en ArcGIS, generar una view no lo hemos realizado en este caso todavía. Ya, perfecto. ¿En QuantumGIS tal vez lo hicieron? Sí, una plantilla, pero general, no así a fondo para poderlo generar. Lo que pasa es que algunos, como decían, y es en mi caso, no manejamos mucho QGIS, porque más estamos vinculados al ArcGIS en este caso, y Perfecto. trabajamos más con eso, y es un poco más complicado trabajar con ello. Entonces, más lo estábamos Claro. realizando era con, nos decía Daniela, es Sí, sí, trabajar Daniel. con QGIS para poder vincular mejor los trabajos y todo eso, que es una herramienta que se podría realizar en este caso. Claro, perfecto. Sí, eso justamente habíamos conversado con Dani para que lo haga en QGIS, yo lo iba a trabajar en ArcGIS. Entonces, bueno, conmigo vamos el día de mañana a hacer unos mapas rápidos en ArcGIS porque ustedes tienen 3 tareas, era lo que les quería comentar. Luego ya cuando empecemos eran estas 3 tareas, pero en este caso la primera tarea en específico es Word, o sea, tienen que llenar en este caso una plantilla donde está la parte de teoría de todo lo que tiene que ver Ya. con amenaza, vulnerabilidad, y en cambio las otras 2 tareas finales sí son mapas. Entonces vamos a hacer mapas y hay pequeños tips que uno ha ido igual aprendiendo, que he visto igual en la maestría, del manejo en específico del ArcGIS para poder hacer layouts que nos queden súper bien. Vamos a utilizar una normativa ecuatoriana que se basa en CIRGAS, que en este caso es una norma para todas las Américas, pero obviamente ya dependerá de cada uno de los países cómo los han ido adaptando. Claro, sí he oído de CIRGAS, que es una ubicación, en este caso una proyección que se utiliza en esta relación. Exacto, es el sistema de referencia geocéntrica para las Américas. Entonces, de eso se encarga justamente de normalizar todo lo que es la información cartográfica, todo lo que es información geográfica, cartografía, y vamos a trabajar justamente con base a esto. Ok, Perfecto. entonces, bueno, ya es hora, vamos a arrancar. Muchas gracias, Alexander, por estar aquí. Cabe Ok, recalcar que esto queda totalmente guardado, queda grabado para que el resto de integrantes puedan luego, los participantes puedan vincularse, puedan seguir revisando y con base a eso, esos se vayan a vincular. Entonces, bienvenido a este primer módulo. Vamos a arrancar. Entonces, este módulo 1 tiene justamente la connotación de el trabajo con respecto a todo lo que tiene que ver con la aplicación básica y la estabilización, por así decirlo, de los sistemas de información geográfica aplicados a todo lo que es desastres naturales. Esta primera lección se basa en diseño cartográfico. Es importante recordar que esta lección no todas las personas están inmiscuidas o todas las personas tienen en este caso el conocimiento o el criterio de aplicativo de la información geoespacial, así que vamos a empezar dando estas pequeñas directrices de diseño cartográfico. Tienen igual el material, tienen una presentación en video que se ha realizado. Esta primera presentación entonces va a tener esa finalidad de entender si es que existe alguna duda, inquietud. Entonces, por favor, Alexander, tú como participante o el resto de participantes que veo que ya tenemos en este caso 4 participantes, vayan haciendo alguna consulta, alguna duda o inquietud que tengan con respecto. Como les mencionaba, me presento, soy Armando Echeverría, tengo la oportunidad en este caso de ser su tutor a lo largo de este módulo, que tiene 4 lecciones. De igual manera estaré a cargo del módulo 5, en el cual vamos a hacer el análisis específico ya de modelos y mapas de inundación. Ok, entonces lo que primero nosotros vamos a empezar a trabajar es con el enfoque del espacio geográfico. Para entender esto, nosotros debemos considerar que el mundo que nos rodea, ya no le vamos a llamar nosotros medio ambiente, nosotros le vamos a conocer como el espacio geográfico. Este espacio geográfico es un sistema en el cual tenemos la interacción de 2 grandes sistemas, por así decirlo, es la teoría de los sistemas, 2 subsistemas muy importantes. Un subsistema, en este caso que es el biofísico, en el cual nosotros tenemos las variables bióticas y abióticas que forman nuestro planeta Tierra, y un sistema antrópico muy grande y muy importante, que en este caso es el que forma justamente toda la parte social, cultural y económica. Nosotros debemos entender que la fusión de estos 2 grandes grupos, 2 grandes sistemas muy grandes, genera justamente este sistema que lo vamos a entender como el espacio geográfico. La comprensión específica del espacio geográfico se da desde 2 componentes. Nosotros tenemos, como ustedes pueden ver, hechos geográficos y fenómenos geográficos.
¿Cuál es la intención de obtener este criterio y entender el funcionamiento del sistema Tierra de esta forma? Porque nosotros vamos a entender cuando se habla de desastres naturales, específicamente debemos remontarnos antes y hablar específicamente de amenaza natural. Nosotros debemos considerar en este caso dos criterios básicos. Uno son los factores desencadenantes de una amenaza natural, de un desastre. Estos factores desencadenantes justamente van a ser las condiciones específicas que nos estén generando o que sean en este caso los que inicien este evento que puede generar modificaciones. Y la otra son en este caso las condiciones, los factores condicionantes, que son las variables o los atributos propios de un sistema. Así, entonces, el espacio geográfico se divide en dos grandes grupos. Primero, lo que son hechos geográficos y lo que son fenómenos geográficos. Los hechos geográficos son los elementos sustantivos, son los objetos, lo que nosotros en la escuela o en el colegio muchas veces nos indicaron y se le denomina los accidentes geográficos. Esos son los hechos. Pero vuelvo y repito, pueden pertenecer al mundo biofísico o natural o al mundo antrópico o social. Por ejemplo, un hecho geográfico natural es un volcán. Un hecho geográfico es una cordillera, es un valle, es un río. Un hecho geográfico, en cambio, antrópico viene a ser una ciudad, viene a ser un territorio, una población. Ahora, entendamos los fenómenos geográficos. Los fenómenos geográficos son los verbos, son las acciones que modifican en el tiempo los hechos geográficos y justamente son los factores que desencadenan modificaciones que pueden ser, en este caso, lentas en el tiempo o pueden ser inmediatas en periodos cortos de tiempo. Y ahí es donde viene justamente la palabra gestión del riesgo. Una vez que se desencadena uno de estos fenómenos, puede generar modificaciones para las cuales el resto de elementos del sistema no estén preparados. Y ahí yo me baso en un criterio muy importante, que es el criterio de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo hoy por hoy ya no se le analiza como la amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta, sino que se le analiza desde un punto de vista de la capacidad de gestión de la incertidumbre. Es esa incertidumbre de las variables, cuánto pueden fluctuar unas variables y que mi sistema, es decir, las variables que están adecuadas a esta teoría de sistemas no pueden soportar esas modificaciones, esos cambios, y se genera justamente un desbalance en el proceso, lo cual nos conlleva justamente entonces que un daño estructural y un daño al sistema y que el sistema pierda su funcionalidad. Entonces la parte interesante es, vuelvo y repito, entender que estamos basándonos en un análisis de espacio geográfico, que es un sistema formado por hechos y fenómenos. Estos hechos que van a ser modificados. Vuelvo y repito, aquí en Ecuador, por ejemplo, tenemos el caso del volcán Cotopaxi y tuvimos en el año 2015, 2016, en ese periodo de tiempo, un fenómeno geográfico conocido como una erupción volcánica, una reactivación del volcán que generaba varios escenarios, que es lo que nosotros luego debemos llegar a modelar. Y aquí viene también la parte interesante, que lo habíamos estado analizando dentro de la formación del curso. Lo que se quiere es establecer mecanismos proactivos, no mecanismos reactivos, porque si nosotros nos basamos en la gestión de riesgos desde un punto de vista reactivo, vamos a tener muchos inconvenientes, en este caso desde el punto de vista primero de la pérdida de vidas, pérdida humana y luego de las pérdidas obviamente económicas. La idea es gestionar previo a. Entonces, la idea también de este curso es que podamos hacer un análisis de estos diferentes escenarios desde un punto de vista, vuelvo y repito, proactivo, no reactivo. No me interesa saber cuál zona fue la que se inundó, sino lo que me interesará determinar es las zonas que se pueden inundar a través, vuelvo y repito, de los dos tipos de factores, factores condicionantes y factores desencadenantes, los factores que facilitan y los factores que generan el proceso. ¿Ok? Para esto, entonces, nosotros vamos a trabajar con un criterio básico que es el modelo de datos. Un modelo de datos no es nada más que una estructuración simplificada de una realidad. Nosotros sabemos que nuestra realidad es dinámica y altamente compleja. Así que lo que nosotros buscamos justamente es a través del proceso del método científico, a partir o trabajando con la escalera de Roots, que es un criterio que se estableció en 1997, en el cual se establece justamente que el primer escalón que se obtiene es, en este caso, la observación. A través de la observación se generan mediciones y se obtienen datos. Y de esos datos se genera un análisis para poder obtener la información y finalmente esa información se entrega a los sujetos de gestión para que puedan generar conocimiento. Entonces nosotros partimos de esta realidad física, como ya lo dijimos, conformado por hechos y fenómenos geográficos, los cuales deben ser caracterizados y deben ser contextualizados.
Una vez que nosotros tenemos claro estas variables que están interviniendo en algún fenómeno en específico o en un hecho en específico que nosotros deseamos analizar, hacemos un esquema del mundo real. Esa primera fase se conoce como el modelo conceptual. Nosotros aquí debemos incluir un criterio muy importante que se va a ser analizado en la lección 4. El modelo conceptual, desde un punto de vista cartográfico, se conoce también, como su nombre lo acabo de decir, modelo cartográfico. Es el modelo en el cual se tiene el esquema de la interacción de las variables. Es decir, qué variables son las que estoy yo teniendo para analizar un hecho o un fenómeno en específico. Una vez que yo he declarado ese esquema del mundo real, procedemos a un análisis de modelo lógico, que es un segundo nivel de abstracción. Esta abstracción es el grado en el cual yo entiendo lo que está sucediendo en mi espacio, en mi realidad física. Este modelo lógico, en cambio, ya me habla de una relación entre los datos, un análisis causa y efecto. Finalmente, una vez que yo ya tengo claro las variables, su relación, procedo a entender un modelo físico. El modelo físico ya es un modelo entregable, es esta sistematización de la realidad, generalmente basado, y como ustedes pudieron analizarlo con Daniela, a través de bases de datos. Es la base principal que nosotros deberíamos tener, es decir, todos los datos y toda la información que se ha recopilado debe pasar, en este caso, a un proceso ¿de qué? De depuración, almacenamiento, de estructuración. Esto le vamos a conocer como bases de datos. Una vez que tenemos las bases de datos, procedemos específicamente ¿a qué? A generar productos, a generar modelos o mapas. Estos modelos o mapas son los escenarios de riesgo que nosotros vamos a determinar, es decir, las áreas donde existe mayor probabilidad, dependiendo de los factores, vuelvo y repito, desencadenantes, o las características básicas del lugar para que se genere justamente se dé un desastre natural. Específicamente es las zonas de mayor amenaza natural. Para eso nosotros debemos pasar a un análisis de simbología y como les había mencionado en un inicio, es el análisis justamente de la simbología que se debe utilizar para la gestión. Ok. Vamos con un criterio básico y que ustedes ya lo están analizando, ya manejaron justamente los tipos de datos geoespaciales que se manejan, que son el vector y el raster, pero yo quiero tener algo muy claro aquí. Miren, nosotros nos vamos a basar en un criterio emitido por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1992, justamente en el contexto del marco de la Tierra, en la cual se establece qué es dato y qué es información geoespacial. Primero, el criterio que maneja ONU es el siguiente: todo ocurre en un lugar y en un momento determinado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cualquier actividad, cualquier variable, cualquier hecho o fenómeno tiene diferentes atributos, pero hay dos atributos muy importantes con los cuales nosotros podemos gestionar y gracias a esa gestión podemos analizar escenarios y modelos preventivos. Y esos son el espacio y el tiempo, el lugar de generación y el momento de generación de un hecho o de un fenómeno. Una vez que cualquier dato tiene estos dos atributos, el atributo espacio-temporal, inmediatamente se conoce un dato geoespacial. Por ejemplo, en el video introductorio yo les había comentado que este dato geoespacial viene a tener una característica muy importante porque podemos hablar de datos de cualquier índole. Puedo hablar de la ubicación y distribución de una especie, por ejemplo. Puedo hablar de la presencia o ausencia de una cobertura vegetal. Puedo hablar específicamente de eventos como robos, asaltos, cosas de seguridad, presencia o ausencia de instituciones educativas, presencia o ausencia de centros médicos, por ejemplo, para dar atención, en este caso, ante un eventual riesgo que se genere. Entonces nosotros debemos entender que cualquier variable, vuelvo y repito, ocurre en un lugar y en un momento determinado. Si nosotros podemos caracterizar ese momento y ese lugar determinado, inmediatamente esa variable se convierte en un dato geoespacial. Una vez que tenemos esta caracterización, el dato nos va a permitir resolver 4 preguntas y es el qué. ¿Qué es lo que está pasando? Y esa es la naturaleza del dato. Siguiente es el dónde, que es la variable espacial. El cómo es muy importante porque al analizar el espacio y el tiempo podemos analizar relaciones de las variables. Y finalmente el tiempo determinado, es decir, cuánto duró, cuándo se está ejecutando y dónde se produce el riesgo. Nosotros vamos a analizar ahora la información geoespacial y aquí viene un criterio también muy importante. Un dato no genera información. El conjunto de datos nos está representando un comportamiento espacio-temporal. Cuando nosotros tenemos claro el comportamiento espacio-temporal de un conjunto de datos, eso se conoce como información geoespacial. En algunos otros países o en otras nomenclaturas se lo conoce como información geoespacial. Esta información geoespacial, vuelvo y repito, me da ciertas características en el territorio. Ahora, vuelvo y repito, y aquí viene la parte interesante. Hoy por hoy,
la ONU, a través de un grupo que se llama el GGIM, que es el Comité de Expertos para la Gestión Global de Información Geoespacial, trabaja con el criterio de la estandarización de la información geoespacial para que ésta sea interoperable. Y ahí vamos a hablar de la importancia de que la información geoespacial pueda ser utilizada absolutamente por todos. Por ejemplo, estamos diferentes nacionalidades aquí y todos trabajamos, por ejemplo, con los archivos .shp o las coberturas SHAPE. En este caso, trabajamos con imágenes satelitales y podemos utilizarlos en nuestros contextos independientemente de la normativa nacional. Pero vuelvo y repito, todo se está empezando a normalizar. Aquí en Ecuador nosotros tenemos una institución que se llama el Consejo Nacional de Geoinformática, también conocido como CONAGE. El CONAGE se encarga, en el caso de Ecuador, de estandarizar la información geoespacial. Y esta estandarización de la información geoespacial se ha dado desde un punto de vista primero de la clasificación macro de los datos. Nosotros vamos a presentar 3 tipos de datos geoespaciales que existen. Vuelvo y repito, recuerden, el dato geoespacial es cualquier dato de cualquier variable que tiene la característica espacio-temporal asignada. Nosotros vamos a tener datos fundamentales que, como su nombre lo indica, son los que no pueden faltar. Datos básicos que les complementan a estos datos fundamentales y datos de valor agregado, que son datos temáticos específicos. Los datos fundamentales, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, están clasificados justamente en un grupo. Primero nosotros vamos a tener la referencia geodésica. La referencia geodésica debe ser de 3 tipos. Siempre que se quiera hacer cartografía, nosotros debemos tener 3 características básicas en la cartografía. El primero es el sistema de referencia. Ahora entendamos qué es el sistema de referencia. El sistema de referencia es desde dónde se mide. Esta medición es relativa. Nosotros debemos entender, claro, es desde dónde estoy midiendo, cómo estoy posicionando cualquier objeto, cualquier variable en el espacio geográfico. El segundo punto es el sistema de proyección. El sistema de proyección es cómo paso de una realidad compleja a un esquema simple. Por ejemplo, cómo paso de la superficie terrestre, que es curva y sabemos en este caso que se asemeja más a un modelo geoidal. ¿Cómo lo paso a un modelo plano, que puede ser en este caso la pantalla de una computadora o puede ser un mapa impreso? Y finalmente el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas es la parametrización de cómo se mide una variable espacial, tanto en el tiempo como en el espacio. Por ejemplo, sistemas de coordenadas hay varios. Muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, los sistemas de coordenadas polares, en los cuales nosotros designamos ángulos y distancias. Existen también otros mecanismos de medición, otros sistemas como el sistema, por ejemplo, el sistema geográfico, que medimos latitud y longitud. Mientras tanto, tenemos otro que es el sistema cartográfico, el sistema rectangular, que puede ser, por ejemplo, un sistema de coordenadas proyectadas en un sistema, por ejemplo, como el UTM. Entonces, esas son las 3 características básicas que nosotros debemos entender. Siempre que yo genere cartografía, debo tener los 3 elementos: sistema de referencia, sistema de proyección, sistema de coordenadas. Siguiente, es la parte del límite territorial. El límite territorial es muy importante, ya que se designa y se asigna de esta forma la condición de pertenencia geoespacial que tiene, en este caso, un lugar determinado del espacio geográfico. Es decir, es darle la propiedad al espacio geográfico. Luego vamos a tener datos mixtos de altimetría y batimetría, que son fundamentales siempre que se quiera generar cartografía básica. No puede existir cartografía básica sin altimetría y batimetría. Muchas veces, en este caso, dependiendo de las condiciones de la información geoespacial, se evita o se elimina la existencia de altimetría y batimetría, como es el caso de la topografía cuando se hace en planimetría, por ejemplo. Pero es muy importante que estos datos tengan, sobre todo en la parte del análisis de amenazas naturales. Porque uno de los factores, no desencadenantes, sino de las características que hacen que exista alguno de estos fenómenos es la altimetría y la batimetría. Por ejemplo, en movimientos en masa o deslaves, es básica la pendiente. Si nosotros analizamos de igual manera los flujos de acumulación de agua en inundaciones y las zonas de acumulación, pues la altimetría y la batimetría es sumamente importante, ya que aquí tendremos las zonas de mayor acumulación y mayor flujo de escorrentía en el agua y las zonas de deposición o las zonas, en este caso, de sedimentación, que si son zonas planas, por ejemplo, vamos a tener una gran cantidad de queda de almacenamiento hídrico. Luego vienen los datos de sensores remotos. De hecho, estos datos son muy importantes ya que nos permiten tener una vigencia histórica, una vigencia en el tiempo de cómo han estado las modificaciones del espacio geográfico. Recuerden ustedes que la teledetección satelital ha venido en este caso desde finales de los años 60, ya utilizándose, aplicándose en los años 80 y empezaron a ser de dominio público con los sistemas Landsat, y hoy por hoy tenemos un gran acceso tanto a información pública como información privada
de datos de sensores remotos que nos permiten ver mucho más, inclusive, de lo que nuestros ojos pueden observar. Recuerden, ahí vamos a analizar la parte del espectro electromagnético. Esto lo vamos a estudiar en la lección 3. Finalmente tenemos las dos columnas vertebrales. Como les había dicho yo, tenemos específicamente nosotros un espacio geográfico natural o biofísico. La espina dorsal, por así decirlo, la columna vertebral, con todas las terminaciones justamente que nos van a conllevar a un esqueleto del sistema geoespacial, es la red hidrográfica. En la parte natural, si nosotros hacemos un análisis de la hidrografía, específicamente de los patrones de drenaje, nosotros podemos considerar y analizar, por ejemplo, relieve, formaciones geológicas, presencia o ausencia de fallas geológicas. Inclusive podemos analizar pendientes, zonas de acumulación, zonas de sedimentación, zonas de erosión, zonas de transporte, ya que la hidrografía a través de los patrones de drenaje nos permite entender y generar en este caso un análisis esquemático de la estructura del territorio. Por tal motivo, es fundamental que toda la cartografía se base justamente en redes hidrográficas. Tenemos presencia de muchos geólogos, por ejemplo, en el grupo de estudiantes, de participantes, y ustedes saben que para hacer un mapa geológico, un mapa geomorfológico, es muy importante tener claro la presencia, en este caso, de patrones de drenaje, por ejemplo. De igual manera, vuelvo y repito, en pendientes. Luego vamos con el otro esqueleto que les había dicho, pero ahora es del otro espacio geográfico, del espacio geográfico antrópico. Y eso es la infraestructura vial. La infraestructura vial nos va a permitir, en cambio, entender hasta dónde ha llegado el ser humano, dónde se encuentra ubicado el ser humano, qué actividades económicas hace, hasta dónde ha llegado esa influencia humana. Entonces, la infraestructura vial, y yo les invito a esto. Busquen cualquier servicio de descarga de mapas, un web app service, por ejemplo, actívenlo dentro del ArcGIS y ustedes van a poder visualizar. Solo carguen infraestructura vial de cada uno de sus países. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, cargo infraestructura vial, por ejemplo, de la cartografía básica escala unos 50.000. Inmediatamente yo ya tengo la estructura y la forma de Ecuador. Y inclusive las zonas de mayor actividad antrópica y menor actividad antrópica, porque claramente se ve la zona del oriente ecuatoriano, por ejemplo, con una disminución de la presencia de infraestructuras viales. Así que esta presencia de infraestructura vial, vuelvo y repito, es un esqueleto, es un esquema de cómo se desarrollan poblados. Recuerden que están formando redes la vía, es decir, sale de un lugar para llegar a otro lugar. Nosotros no vamos a tener vías muertas, por así decirlo, sin conexión. Es por eso la importancia de estos datos. Y finalmente tenemos los topónimos. Es algo muy importante, recuerden ustedes. Y volviendo a los modelos de abstracción, de los modelos de datos, solo ustedes imaginen un nombre de su alma mater, el lugar donde ustedes estudiaron. Por ejemplo, si a mí me dicen Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, inmediatamente mi cerebro empieza a generar el proceso de abstracción, solo con el nombre. No tengo en este caso que estar poniendo coordenadas, no tengo que estar analizando temporalidades, simplemente el topónimo me va a permitir generar datos de información geoespacial. ¿Por qué? Porque ese nombre está asociado ¿a qué? A procesos perceptivos, a la percepción que tiene mi cerebro con respecto a diferentes variables. Otro ejercicio que ustedes lo pueden realizar, por ejemplo, es el hecho de que ustedes se vinculen y pongan, por ejemplo, piensen el nombre del centro comercial de su localidad. Por ejemplo, uno de los centros comerciales de acá de la localidad, el Quicentro Shopping. Mi cerebro inmediatamente al leer ese nombre o al recordar o al escuchar ese nombre, ese topónimo, inmediatamente empieza a hacer un análisis ¿de qué? De abstracción. Empiezo a analizar las variables, empiezo a analizar los colores, empiezo a analizar las ubicaciones, luego empiezo a analizar las interrelaciones que existen, para finalmente generar un modelo, un croquis, que en este caso es cartografía, como ustedes saben. No es cartografía oficial, pero termina siendo cartografía. Los modelos de datos básicos, tenemos datos geoestadísticos, de recursos naturales, catastro y amenazas naturales. Y ahí viene la parte interesante para nosotros. Recuerden, número 1, tenemos datos continuos y datos discretos. Datos continuos que se encuentran presentes en todo el espacio geográfico, como la temperatura. Toda la superficie del planeta Tierra tiene temperatura. Es un dato continuo. Tenemos datos discretos como la presencia o ausencia de una especie o presencia o ausencia de individuos de una especie. Entonces nosotros debemos determinar claramente la ubicación y debemos, aparte de eso, analizar cuál es la presencia de esta variable en todo el espacio geográfico de mi interés. Y ahí viene la importancia de la geoestadística. Yo les pongo esto en el video y es muy importante. Yo siempre hablo de la charlatanería en la geografía y no sé si les ha pasado a ustedes o nosotros mismos nos hemos convertido en charlatanes de la geografía. Muchas veces nosotros abusamos del hecho de que un mapa
o un producto cartográfico es un medio gráfico y visual. Es decir, es un método, es un mecanismo que nos permite, en este caso, generar una abstracción y una simplificación única del espacio geográfico. Aparte de eso, nosotros debemos entender algo aquí muy importante. Es el hecho de que, claro, nosotros hacemos un mapa, lo simbolizamos muy bien y lo presentamos a nuestros clientes. Obviamente, esos quedan deslumbrados con el mapa. Pero ¿será que ese mapa utiliza un buen método geoestadístico de interpolación? ¿Será que ese mapa está respetando normativas internacionales de estandarización? ¿Será que ese mapa está, por ejemplo, dentro de las precisiones horizontales y verticales que su temática lo designe? Entonces ahí viene la parte importante y es el criterio que nosotros vamos a trabajar. Aquí viene la parte interesante. Cuando nosotros hacemos un análisis de amenazas naturales, esto aquí en Ecuador, vuelvo y repito, está clasificado, según el CONAGE, como amenaza natural siendo un dato básico. ¿Por qué? Porque con base a esta distribución de las zonas donde puede aparecer fenómenos que generan amenazas naturales, se va a hacer la planificación y la ordenación territorial. Entonces es muy importante que hoy por hoy todos los gestores y actores que están vinculados a la planificación y ordenamiento territorial tengan claro estas zonas de amenazas naturales. Es muy común, por ejemplo, en nuestros países, el hecho de que se permitan o se hayan permitido históricamente asentamientos humanos en zonas de inundación, en zonas de flujo del Ar, por ejemplo, esto nos pasa aquí en Ecuador. Tenemos la zona del Valle de los Chillos, que se encuentra cerca de 20 a 30 kilómetros de distancia de un río que nace, tiene su origen, en este caso, en el volcán Cotopaxi, es el río Pita. Se estima que por este cauce que está formando el río Pita, en un lapso de 30 minutos aproximadamente, en esos 30 a 20 kilómetros de distancia lineal que existen, llegará un lahar de aproximadamente 20 a 10 metros de altura. El problema es la población. Toda la población que se encuentra en la zona de riesgo es equiparable, según la Secretaría de Gestión de Riesgos aquí en Ecuador, a casi 500,000 de personas. Es una población que fluctúa entre 400,000 a 500,000 personas que están en zona de riesgo. Y con un lahar que se demora 30 minutos en llegar a esta zona altamente poblada, imagínense ustedes el riesgo que corre la población. O sea, las vías, primero, toda la gente es una zona densamente poblada. El momento de que existe el evento, específicamente la erupción volcánica que puede desencadenar el flujo de lahares, todas las personas van a tener que salir por las zonas de evacuación. Pero el problema hay que ser realista. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos muy bien marcadas, ¿no? Esta es una zona de riesgo, por favor, diríjase hacia tales zonas para que son las rutas de evacuación. Ahora mi pregunta es, simplemente cuando estamos con un día lunes o un día viernes, en los cuales existe gran cantidad de afluencia de personas y gran movilidad de tráfico, uno se demora en movilizarse dentro de la zona de riesgo tranquilamente de 30 a 40 minutos hasta salir a las vías principales de escape. No se diga en un momento en el que exista estos eventos. Entonces es muy importante que se considere todos estos eventos de amenazas naturales para poder hacer una planificación. Tal vez ahora ya es muy tarde, porque recuerden ustedes, vuelvo y repito, escalera del conocimiento. Nosotros como gestores de la información geoespacial y nosotros podemos obtener datos, nosotros podemos analizar, modelar, generar información, pero ¿quién toma al final la decisión? Ya no somos nosotros, y ese es el punto en el cual también debemos ser realistas. Nosotros debemos generar cartografía ¿para quién? Para las personas que toman decisiones, y lastimosamente en nuestros países, sobre todo, la decisión no es una decisión técnica la que se termina tomando, sino muchas veces son decisiones políticas. Es cuántos votos eso me va a costar a futuro. Y recuerden que ahí viene también un problema de la memoria a corto plazo. Yo tengo 4 años, por ejemplo, mi gestión acá como alcalde, como prefecto, lo que sea, es de 4 años. Así que en esos 4 años yo me debo garantizar mi próxima reelección. Yo en esos 4 años no voy a ejecutar alguna actividad que va a amenazar, en este caso, mi popularidad o mis votos, a pesar de que yo sé qué es lo que tenga que hacer. Porque recuerden, y ahí viene lastimosamente el no ha de pasar. O no pasará y esperemos que no pase y que quien sea nos proteja. No me quiero meter en la parte religiosa, pero generalmente es el criterio que se trabaja. No ha de pasar, Diosito no ha de querer, o algo va a hacer que esto no se dé o se dé a futuro.
Entonces, es muy importante que nosotros tratemos de levantar estas zonas de amenazas naturales a través del análisis de escenarios y que tratemos de vender de una forma adecuada. Y ahí viene la importancia de la generación de cartografía. Recuerden, esa cartografía debe ser proactiva. Al mismo tiempo, también debería ser reactiva, pero esperemos a que esa cartografía reactiva sea únicamente para identificar daños materiales, más no daños humanos o pérdidas de vidas, como podemos en este caso analizar. Por eso la importancia de generar estas cartografías, modelamientos de escenarios y que estos escenarios sean bien definidos y, vuelvo y repito, sean bien vendidos a la población en general. Estoy viendo, y mil disculpas que me salte del tema, estoy viendo que varios compañeros se están conectando a través de WhatsApp, lastimosamente no pueden participar. Obviamente recuerden que tenemos personas de diferentes usos horarios, inclusive tenemos, me estaban comentando el día de hoy, una participante de Argentina que tiene casi 4 horas de diferencia. Estaba medio raro, eso estábamos analizando con Fernando justamente, pero bueno, la idea es que a ustedes se les está dando 3 horarios, ¿ok? Las personas que pueden conectarse, en este caso en los horarios de lunes a jueves, estamos haciéndolo en el horario que ustedes están ahora, que es de 3 a 4 de la tarde, hora de Ecuador. El día viernes y sábado, como muchos salimos más tarde o tenemos algún evento, lo pongo en este caso en el horario de 7 a 8 de la noche, hora de Ecuador. Y el día domingo, que tenemos 2 horas para manejarlo, en este caso en el horario de 6 de la tarde a 8 de la noche. Nuevamente les recuerdo, esta tutoría virtual está siendo grabada, así que no se preocupen, va a ser subida al repositorio. Una vez que finalice, se subirá al repositorio de forma específica para que ustedes en este caso puedan tener acceso. Finalmente, retomamos, vamos con la otra clasificación, que son los datos geoespaciales de valor agregado. Vienen a ser datos de educación, salud, cultura, turismo, vivienda o cualquier temática en específica en la cual nosotros podamos generar cartografía y generamos cartografía. Ok, como les había mencionado, la importancia que tiene no solo en el análisis de amenazas naturales en zonas de riesgo, sino en general la información geoespacial, la ONU identifica que la información geoespacial debe tener 3 características muy importantes. La primera es, la información geoespacial debe ser actualizada. No podemos tener información geoespacial que tenga más tiempo de 5 años en zonas de alta variabilidad, por ejemplo, en zonas urbanas. Nosotros sabemos que tenemos un problema a nivel mundial que es la urbanización del planeta. Se están urbanizando las zonas. Por ejemplo, aquí en el caso de Quito, nuestra realidad, la capital de Ecuador, en Quito, tenemos modificaciones dramáticas. Si tú analizas, por ejemplo, en ciertas zonas, como es el sur de la ciudad o en el norte de la ciudad, o inclusive en la zona del hipercentro, si tú tienes cartografía de hace 5 años y la comparas con una imagen satelital actual, vas a ver que ya no se parecen en nada. Esa información debe estar levantada de forma oficial, es decir, requerimos información actualizada. Somos nosotros los gestores que tenemos que ejecutar esto. Luego tiene que estar estandarizada, y ahí viene la parte importante, porque de esa estandarización parte un criterio que se llama la interoperabilidad. Esta interoperabilidad está manejada por diferentes actores a nivel mundial, o sea, no es una iniciativa local o algo de eso. A nivel regional lo maneja CIRGAS. La estandarización se basa desde un punto de vista de normalización de la información. Todo el mundo puede acceder, debería poder acceder a la información, entender qué nos está diciendo esa información y sobre todo saber utilizar la información. Y ahí viene la parte importante de cómo el CPIG está vinculando esto a través justamente de este curso internacional en el cual nosotros estamos trabajando con base a la formación y formulación de ciertos criterios. Finalmente, vamos a entender que esta información geoespacial, como vimos, debe ser ubicua. Es decir, debemos tener información geoespacial de todas las variables que se puedan levantar, no solo datos de amenazas naturales, no solo datos en este caso de desastres antrópicos o fenómenos antrópicos, no solo datos en este caso de viviendas, zonas de seguridad, sino datos en general. Porque recuerden ustedes, vivimos en un mundo en el cual muchas veces se aplica inclusive la teoría del caos, por eso es uno de los mecanismos de modelación que se trabajan hoy por hoy, teoría de cuerdas, teoría de caos, para poder tener claro cómo se relacionan las diferentes variables y cómo una variable puede desencadenar o un fenómeno puede desencadenar otro fenómeno. Entonces, la ONU en el año de 1992, en la Cumbre de la Tierra, especificó y mencionó que esta información geoespacial es muy importante para monitorear el desarrollo sostenible, y eso fue el criterio que se basó en esa época. Ya en Río +10, en Johannesburgo, ya se trabajó con un criterio, ya no solo se decía para monitorear desarrollo sostenible, ahora también para monitorear el cambio climático.
Y en general, ONU ahora trabaja con el discurso de la importancia de la información geoespacial para poder, en este caso, atender cualquier necesidad a nivel mundial. Recuerden ustedes, y esa es la parte interesante, estamos trabajando con una nueva agenda, que es la Agenda 2030, en la cual los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nos están vinculando. Y si ustedes analizan, la parte geoespacial puede vincularse absolutamente a estos 17 objetivos, a cada uno de ellos. Para eso, como les había comentado, la ONU creó un comité de expertos, que es el GGIM. Les invito, por favor, a que ustedes googleen GGIM ONU y puedan ver en este caso toda la información que está disponible, toda la información a la cual se puede acceder para que ustedes puedan ir visualizando, puedan ir comentando y puedan requerir y puedan ver en la parte de desastres, en la parte de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, cómo se está trabajando desde un punto de vista global. Vuelvo y repito, esto no es local, esto es global. Ok, ONU define entonces 3 grandes grupos para la gestión de la información geoespacial. Recuerden, nosotros somos los actores de esta información geoespacial. Nosotros debemos ser especialistas en 3 puntos de vista y eso es lo que se les quiere formar en el curso. Lastimosamente, el punto de captura de datos geoespaciales, es decir, convertir cualquier dato, cualquier variable en un dato geoespacial, no es tan fácil como suena, porque muchos creen que, claro, cojo mi celular tiene GPS, voy, tomo un punto y ya está georreferenciada la información. Recuerden que ahí viene un criterio básico que se llama escalas, viene un criterio que se llama precisiones. ¿Y para qué voy a ocupar mi cartografía? Yo no puedo tomar, por ejemplo, un dato de altitud para hacer un análisis de inundaciones con este punto. ¿Será que aquí se inunda, no se inunda? Aquí veo plano y tomo la coordenada. Recuerden ustedes que tenemos ciertas limitaciones en esta captura de datos geoespaciales. Muchas personas consideran que las nuevas tecnologías, como es las tecnologías GNSS, que es la navegación satelital global, dentro de las cuales está la constelación GPS, es la última solución que existe y con eso ya tomo datos. No es así. Recuerden que las altitudes, por ejemplo, en los diferentes países, el datum vertical o desde donde se miden las alturas, muchas veces está relacionado con sus mareógrafos, es decir, con su nivel medio del mar. Y cuando nosotros tomamos datos verticales, datos de altura con nuestro GPS o nuestro equipo de navegación GNSS, este equipo está relacionado no a nivel del geoide, sino que está analizado desde un punto de vista de otra superficie matemática que representa la forma de la Tierra, que en este caso se conoce como elipsoide. Así que ahí viene una parte muy importante. La captura de datos geoespaciales es básica desde un punto de vista de precisiones. Entender en este caso la diferencia entre exactitud y precisión y cómo esta precisión y exactitud me puede generar modificaciones en la calidad de mi cartografía y en la escala de la misma en la cual yo puedo presentar. Toda cartografía tiene limitaciones y eso es lo que debemos entender. ¿Por qué? Porque es una representación, es una simplificación. La segunda parte, así que esta parte, perdón, de la captura de datos geoespaciales no lo vamos a hacer. Mil disculpas, tuve un pequeño inconveniente con la conexión de la red, así que mil disculpas. Vamos a pasar en este caso con la presentación justamente de la pantalla. Entonces voy a compartir pantalla, escritorio. Ok, vuelvo y repito, mil disculpas, lastimosamente tuve una falla del flujo eléctrico y tuvimos la pérdida en este caso de la conexión de red, pero bueno, la retomamos. Ahora, como les había yo comentado a ustedes, una parte importante es el hecho de que muchas veces estas tecnologías y estas metodologías para hacer la captura de datos geoespaciales requieren ciertos elementos y ciertos trabajos presenciales. Por ejemplo, tengo la oportunidad de ser docente en la carrera de Ingeniería Geográfica y Medio Ambiente, tanto en la ESPE como en la Universidad Católica acá en Ecuador. Y aparte de eso, tengo la oportunidad también de ser docente en la nueva carrera de Ingeniería en Tecnologías Geoespaciales. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos laboratorios encargados de la captura de datos geoespaciales, porque como nosotros vemos, las principales tecnologías o metodologías para la captura de datos, es decir, para dar esa característica espacio-temporal a cualquier variable, es la topografía, es los nuevos sistemas de posicionamiento, como son los GNSS que yo les había comentado, que muchos creen que es la última solución del mundo, que es de la tecnología GPS. Debemos entender, la tecnología GPS simplemente es una constelación más de un análisis y de una tecnología más grande que se conoce como el GNSS. Existe, por ejemplo, GLONASS, Galileo, existen otros conjuntos de satélites. Nosotros ahora comprando un equipo, por ejemplo, o adquiriendo en este caso
un equipo GNSS, un receptor GNSS, nosotros podemos obtener información de posicionamiento, no de los satélites GPS únicamente, sino también de GLONASS y Galileo. Luego tenemos la parte de los sensores remotos, que es algo que lo vamos a trabajar en la lección 3, vamos a trabajar en este caso en la lección 3 con sensores remotos, y finalmente la parte de fotogrametría. Luego viene la parte de análisis y modelamiento de datos para generar información geoespacial, y esto sí lo están viendo. Ustedes, por ejemplo, en el módulo anterior, en el módulo 2, ya vieron ciertas herramientas de análisis espacial. Estas herramientas de análisis espacial ya nos permiten a nosotros poder tener criterios y modificaciones específicas en cómo funciona el conjunto de datos y lo que me quieren decir los datos. Tenemos análisis geoestadísticos, que sería muy importante. En este caso, el CPIG tiene buenos cursos de geoestadística. Sería muy bueno poder vincular uno de estos cursos en modalidad en línea para que ustedes puedan acceder, porque vuelvo y repito, interpolar un dato de una variable no simplemente es hacer un clic o un next. La idea específica es entender cuál es la mejor tecnología, el mejor mecanismo para que esto funcione. Y finalmente, trabajar con redes de flujo, que es algo que se utiliza muchísimo hoy en día, como es en este caso los análisis de impedancias, es decir, por dónde se disminuye o se dificulta la movilidad. Las redes de flujo son muy importantes para establecer, por ejemplo, en este caso, rutas de evacuación de dos tipos. Tenemos rutas de evacuación verticales y horizontales. En el caso de un tsunami, por ejemplo, se plantean rutas de evacuación verticales y horizontales. Siempre que no exista, obviamente, licuefacción, en este caso de los suelos, podemos huir, por ejemplo, de un tsunami si tenemos una ruta de evacuación vertical. Esta ruta de evacuación vertical puede darse en un edificio, por ejemplo, de gran tamaño, que tenga altos pisos en los cuales se puedan ubicar rápidamente las personas en esta zona, o también, como mencionábamos, las rutas de evacuación horizontal, que son las rutas de evacuación típicas hacia las tierras altas, es decir, buscar una vía en la cual yo tengo un acceso rápido. Recuerden, eso es impedancia, la limitación que yo tengo de un flujo. Estos análisis y modelamiento de datos de información geoespacial se le conoce ahora como redes de flujo. Es muy utilizado, por ejemplo, por los servicios de emergencia. Cuando una ambulancia tiene una emergencia, ¿cómo se seleccionan las rutas óptimas para que acceda? Recuerden que la impedancia básica, y es la que nosotros trabajamos, es la distancia, ¿no? A menor distancia, menor tiempo de recorrido a una misma velocidad. Pero recuerden que ahora la impedancia no solo está dada, en este caso, por ejemplo, por distancia. Tenemos otros mecanismos de impedancia, como pueden ser, en este caso, semáforos, tráfico vehicular, número de vías, por ejemplo, número de carriles. Entonces es muy importante trabajar con estas redes de flujo, y ese es un análisis futuro que se tiene que hacer, y nosotros como gestores de información geoespacial debemos conocer y trabajar con eso. Finalmente, y es algo muy importante, y aquí aplico método científico nuevamente, el método científico nos dice algo: si no se publica, no existe. Es decir, si yo hice una investigación y no la publiqué y no compartí los resultados, no generé un paper, no generé una discusión, simplemente ese conocimiento murió conmigo. Queda ahí, nadie más lo sabe, no se puede entender, no se puede distribuir. Entonces, la parte importante es, si yo tengo datos, información geoespacial que han sido arduamente validados, arduamente recolectados, la parte importante es generar modelos o generar cartografía para poder difundir. Y ahí vamos con los procesos de difusión y visualización. Por ejemplo, con Dani, ustedes ya vieron un poco, con Daniela ya vieron un poco la generación, por ejemplo, de layouts en el software específico, que en este caso es el QGIS, o también ustedes vieron infraestructura de datos espaciales también a través de la publicación de Web Map Service, Web Future Service, services que se hay como generar, por ejemplo, a través de las famosas infraestructuras de datos espaciales que son materializadas a través de geoportales. Y ahí vienen las IDE, por ejemplo. Entonces, recuerden también que yo tengo cartografía y neocartografía. Esta cartografía clásica, que era la que nosotros manejábamos, en este caso en pliegos A4, A3, A2, A1, A0 inclusive, cartas topográficas, eso ya no es la actualidad. Ahora la actualidad, la neocartografía es la presentación a través de otros dispositivos, específicamente dispositivos digitales, es decir, cartografía digital. Y tanto es esto que estamos llegando a un nuevo flujo, a un nuevo proceso, en el cual ya se trabaja con realidad virtual y realidad aumentada. Les invito, por favor, ustedes pueden entrar a YouTube y googleen Google Earth realidad virtual o Virtual Reality Google Earth, y vean ustedes la potencialidad que tiene. Todos hemos utilizado Google Earth, ¿no es cierto? O Google Maps.
Ahora imagínense eso en realidad virtual. Les invito, miren esos videos y miren cuál es la realidad actual de cómo se comparte y se difunde la información geoespacial. Ya no estamos en el mundo, en este caso, de copias impresas. Y vamos con un análisis adicional, la realidad aumentada. Fue muy famoso en algunos lugares el juego de Pokémon Go. Todo el mundo debe haber escuchado alguna vez, debe haber visto algún video de Pokémon Go y cómo funciona. Tú coges tu dispositivo, por ejemplo, cojo mi celular y a través de la pantalla del celular, yo visualizo información extra que me aparece frente a mí a través de la cámara del celular. Y ya no solo la cámara del celular, ahora también a través de gafas. Por ejemplo, hubo un proyecto muy famoso también que ustedes debieron haberlo escuchado, que es las Google Glasses, las gafas de Google que tú te pones y tienen una cámara integrada. Y al más puro estilo de los Vengadores, en este caso de Iron Man, ustedes tranquilamente pueden observar a una persona y determinar, en este caso, por ejemplo, perfiles desde Link ID, pueden ver de Facebook, pueden ver su Google Plus, pueden analizar muchas cosas solo poniéndose gafas. Esto se utiliza, por ejemplo, en gestión de riesgos hoy por hoy en los bomberos en Estados Unidos. En este caso, algunas unidades distritales de bomberos en Nueva Jersey tienen en este caso ya gafas de realidad aumentada, las cuales les permiten colocarse, observar, por ejemplo, un edificio que esté en llamas y a través del uso de esta información poder tener, por ejemplo, los planos. Ustedes saben muy bien, hay una norma de construcción y la norma de construcción me dice que debo tener planos. Esos planos son vitales del momento de saber cuántas personas viven en un piso, dónde están las escaleras de acceso, dónde están las rutas de emergencia. Así que ahora la cartografía va más allá, realidad aumentada. También les invito, pongan ustedes ejemplos en YouTube de realidad aumentada, por ejemplo, de sistemas de gestión hídrica, es decir, alcantarillado. Y ustedes van a poder ver cómo ahora trabajan los mecanismos, en este caso, de construcción y mantenimiento en algunas ciudades. Los operarios se ponen estas gafas de realidad aumentada y esos, mientras van con sus excavadoras, esos pueden saber por dónde van las tuberías y con eso no generar los efectos indeseados de la ruptura de una tubería. Fue famoso en Ecuador hace algunos meses el hecho de que en la construcción del metro de Quito, en uno de los parques más emblemáticos y centrales, por así decirlo, de Quito, del hipercentro, de hecho, del distrito metropolitano de Quito, que se llama el Parque La Carolina, un operario cogió en este caso su retroexcavadora, no tenía claro hasta dónde iba en este caso la tubería, metió la retroexcavadora y rompió una tubería, se hizo una mini piscina literalmente en la zona. Imaginen cuántos metros cúbicos de agua se perdieron. Y sabemos que ahora el agua es un recurso vital y todo lo que conllevó y todas las molestias que eso generó a la ciudad. Entonces, ahora la cartografía ya se presenta en diferentes condiciones, ya no únicamente, vuelvo y repito, en esa cartografía clásica que nosotros teníamos, cartografía impresa. ¿Ok? Entonces, esta es la idea. Nosotros vamos a diseñar mapas, vamos a hacer cartografía de pronta respuesta y no solo de pronta respuesta, que era lo que yo les mencionaba al inicio de esta videoconferencia, sino es también cartografía que tenga una connotación especial. Esta connotación especial de la cartografía es el hecho de que pueda ser previsiva, es decir, modelar escenarios y que esos escenarios me permitan a mí poder identificar y poder observar lugares en los cuales puede haber una amenaza natural. Ya no solo tratar de evidenciar, ok, ocurrió el sismo y ahora qué hacemos. Entonces la idea es tratar de prever estas zonas de riesgo, entonces, ¿qué se puede gestionar en este lugar? ¿Ok? Como les decía, la cartografía utiliza medios gráficos y visuales. La parte mágica de los medios gráficos y visuales es que nos permiten justamente tener una simplificación de una realidad muy compleja que es este mundo, que son todas las variables que tenemos. Y algo muy importante es la estimulación de la atención. Cuando nosotros vamos a hacer el día de mañana, por ejemplo, el día de hoy es teoría, el día de mañana ya vamos a empezar a trabajar justamente con la generación de cartografía. Vamos a empezar a trabajar ya con el ArcGIS y por eso es muy importante, por favor, que ustedes vayan viendo los videos, por favor. Uno de los primeros videos que están montados es la bienvenida al módulo 3. En esa bienvenida se les solicita ya tener instalado, en este caso, el software, el ArcGIS 10.6.1. Cabe recalcar que para efectos de este curso, tranquilamente podemos trabajar con versiones anteriores, es decir, 10.3, 10.4, 10.5. Versión 10.2 no recomiendo porque en la lección 3 vamos a trabajar con análisis de imágenes satelitales y el ArcGIS tiene muchas limitaciones en los modelos raster. Ya se trató de estabilizar a través de la versión 10.3, pero en la versión 10.2, 10.1 y 10.0 es todavía un poco
lenta la interfaz y no tenemos todas las aptitudes y variables. Entonces, eso es muy importante. Entonces, vamos a generar mapas y aquí viene la parte interesante y era lo que yo les decía. ¿Cómo yo sé que mi mapa está bien hecho? Porque todos hemos visto mapas, ¿no? Me presentan un mapa, otro mapa, y yo les invito a ustedes nuevamente, busquen 3 organizaciones de su país, de su contexto, busquen 3 organizaciones, por ejemplo, en Quito, la Secretaría de Ambiente de Quito, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio del Ambiente, aquí en Ecuador. Cojo 3 mapas, tal vez de las mismas escalas, y eso es lo más crítico. Cojo 3 mapas, tal vez de las mismas escalas, y las comparo. ¿Será que se parecen esos mapas? Todos me van a decir, obviamente, no, porque el contexto del mapa es distinto. Son cartografía temática. Totalmente de acuerdo. Pero resulta que la cartografía temática también debería tener una estandarización. Recuerden que estamos yendo hacia ese punto de vista de cómo vamos a estandarizar la información, porque independientemente de que yo viva en la China, que yo viva en Estados Unidos, de que yo viva en Tailandia, de que yo viva en Nigeria, un mapa es un mapa y un mapa es un medio cartográfico y la cartografía, vuelvo y repito, ya por criterio, no de Ecuador, no de CIRGAS, del GGIM, es decir, políticas y a nivel mundial deben ser interoperables. Así que yo debería poder entender o leer un mapa que se encuentra en otra jurisdicción, en otro país, y ahí vienen los procesos de estandarización. Y muy importante esto en la gestión de riesgo, porque nosotros ahora hablamos del ciudadano del mundo. Ya no hablamos en este caso de las locaciones específicas, sobre todo en nuestra América Latina con estos nuevos flujos migratorios que estamos teniendo, y no me voy a meter a la parte política por si acaso, solo lo que quiero indicar es esto. Tengo personas que viajan de un lugar al otro. Esas personas deben y deberían poder leer un mapa. Estamos analizando mapas de riesgos. Ni siquiera en este caso son mapas específicos, por ejemplo, de transporte de vías. Son mapas que te pueden salvar la vida si lo sabes leer bien. Así que esa estandarización es muy importante. Ese análisis convencional de las realidades que estamos teniendo es muy importante. Y lo que yo les mencionaba, cuando se hace cartografía hay un punto muy específico y eso es la precisión y la exactitud. Hay tipos y tipos de cartografía. La clasificación básica de la cartografía se da por estos 2 elementos que ustedes están viendo en pantalla, lo que es precisión y exactitud. Recuerden, la cartografía, ¿por qué tiene cierta escala? No simplemente es desde un punto de vista visual. Nosotros, vuelvo y repito, somos gestores de información geoespacial. Ya debemos eliminar ese criterio de que, claro, si el mapa le hago más grande se ve más bonito y si le hago más pequeño se ve más feo. O si quiero ver el mapa de Ecuador, pues, o de toda América Latina, pues le reduzco el tamaño y listo, se solucionó las cosas. Eso no es cartografía. Y esa es una de las falencias básicas que se tiene. Y vuelvo y repito, ya hablo de los charlatanes de la cartografía, que era lo que yo les comentaba a ustedes. La escala de la cartografía no está dado por el grado del zoom que yo necesito, sino está dado por la precisión de los datos. Es decir, cuánto oscilan las observaciones de una variable geoespacial. Vuelvo y repito, como hablo de datos geoespaciales, estoy hablando de la precisión y la exactitud posicional y temporal. Recuerden que esas eran las 2 características. Todo pasa en un momento y en un lugar determinado, así que yo puedo hacer mapa de lo que sea. Y la parte importante es, para poder hacer este mapa, yo debo tener, ¿qué cosa? Precisión y exactitud. Así que vamos a entender ese criterio de precisión y exactitud y cómo esa precisión y exactitud se vincula específicamente a la escala del mapa. 3 puntos básicos que les había mencionado: sistemas de referencia, desde donde mido. Nosotros vamos a tener en este caso 3 sistemas de referencia básicos, son los que nosotros vamos a ocupar para hacer nuestra cartografía. Sistemas locales o sistemas astronómicos locales muy utilizados en la topografía. Existen aquí muchas personas que se dedican, por ejemplo, al mundo de la topografía, y esas personas entenderán y tendrán claro este sistema astronómico local que mide ángulos y distancias en un contexto corto, ya que ni siquiera se toma en consideración la curvatura del planeta Tierra, por ejemplo. Luego vamos con el sistema astronómico global, que está totalmente relacionado por el uso de ¿qué? De paralelos y meridianos, es decir, latitud y longitud. Finalmente, sistemas elipsoidales, es decir, ya ni siquiera le consideramos al planeta Tierra, en este caso, como una esfera, sino se le trabaja desde un punto de vista de una elipse. ¿Se trabaja con latitud y longitud? Sí, pero la latitud cambia, se llama latitud elipsoidal. Estos lo trabajan más los geodestas y las personas que trabajan en criterios y en contextos globales. ¿Ok? Podremos hablar de eso a futuro, para eso estamos haciendo esta charla y que ustedes tengan claros ciertos contextos.
Un punto importante de la cartografía es el marco de referencia, es decir, puntos materializados sobre la superficie terrestre que están medidos en un sistema de referencia. Esto nos va a servir para posicionar, por ejemplo, en el sismo de Pedernales. Aquí en Ecuador sufrimos un sismo el 16 de abril del año 2016. Este sismo de Pedernales fue un sismo muy fuerte, murieron más de 600 personas aquí en Ecuador. Este sismo tenía, por ejemplo, una característica muy importante. Ecuador tiene una red de posicionamiento de estaciones GNSS, estas estaciones de alta precisión que miden cuánto se va moviendo y deformando la superficie terrestre. Recuerden eso, estamos en un proceso de deformación. Recuerden, es por todos conocidos que tenemos, ¿qué cosa? Un proceso de crecimiento en la dorsal oceánica del Océano Atlántico y un proceso de destrucción, en cambio, en la parte justamente de subducción de las placas tectónicas de Nazca y la placa sudamericana. Tenemos entonces un proceso en el cual tenemos deformaciones, presiones que están deformando la superficie. En algunos puntos específicos de estaciones GNSS se obtuvieron mediciones y movimientos en fracción de segundos, es decir, pasó el sismo, miento, no es fracción de segundos porque el sismo duró casi un minuto. En esa temporalidad se evidenciaron movimiento, por ejemplo, de estas placas, de estos puntos de medición continua de cerca de 2 a 3 metros. Entonces es muy importante este marco de referencia porque nos permite tener claro cómo es el movimiento de la superficie. Sistema de coordenadas, como les había dicho, es la parametrización de las coordenadas. En cartografía, los dos sistemas básicos que vamos a trabajar son los sistemas curvilíneo o geográfico y el sistema rectangular o cartesiano. Esos dos sistemas son los básicos que se utilizan y dependiendo de la escala. Por ejemplo, en Ecuador. No es una norma, no es un estándar, pero es una recomendación que lo aplique el Instituto Geográfico Militar, el IGM, que es el órgano rector de la cartografía en Ecuador, denominado así justamente por la Ley de la Cartografía Nacional, en la cual se define que en escalas inferiores a 250.000, es decir, escalas 250.000, 1.500.000, 1.000.000, 1.3 millones, 4 millones, se debe utilizar un sistema de coordenadas geográfico, porque ya se toma en consideración qué cosa, curvatura terrestre, obviamente por la escala. Mientras tanto, para escalas mayores a 1.250.000, es decir, 1.100.000, 1.50.000, 1.25.000, 1.10.000, 1.000, se debe trabajar con sistemas rectangulares o cartesianos. ¿Okay? Sistemas, en este caso, de posicionamiento proyectado. Generalmente, por ejemplo, se utilizan muchísimo las coordenadas UTM o la temática, en este caso, perdón, la transversa modificada para Quito. Quito tiene su propio sistema de referencia. Luego hablaremos de precisiones para ver el por qué. Y aquí viene la parte importante, la escala. La parte importante de la escala. Nosotros debemos entender la escala, no es nada más que una relación. No sé, tal vez hay alguna duda, inquietud. Parece que le estamos escuchando a algún compañero. Tal vez con confianza, con gusto. Cuéntenos si es que tiene alguna duda, algún aporte, alguna inquietud, ¿no? Bueno, eso les agradezco. Recuerden, ustedes pueden controlar a través del sistema los audios, así que les invito justamente a eso. Si tienen alguna duda o inquietud, con gusto, por favor, ustedes en este caso mencionen. Como les decía, la escala es sumamente importante, ya que debido a esta escala nosotros tenemos la precisión, la utilidad y la limitación de la cartografía. Una cartografía mayor escala es una cartografía que tiene una limitación básica y es el zoom, ¿no? Estoy en un zoom muy amplio, así que puedo ver una parte muy pequeña, pero ¿qué característica tiene? Tiene una característica de alta precisión. Recuerden, la cartografía no solo es hacer zoom in y zoom out. Para eso vienen criterios básicos que se conocen como la precisión horizontal y la precisión vertical de la cartografía. La escala no es nada más que la relación entre esa representación que lo hice con el modelo físico y la realidad. Así que nosotros vamos a trabajar con ese criterio. A mí me gusta no trabajar con el criterio de escala porque muchas personas se confunden. Yo prefiero trabajar con el criterio factor de escala. ¿Qué es el factor de escala? El factor de escala es el inverso de la escala. Recuerden que si yo digo escala 1, 50.000, estoy diciendo 1 dividido para 50.000. El factor de escala es 50.000. Entonces, generalmente lo que se trabaja es en una matriz de dos lados y lo que se hace muy fácilmente es, en este caso, una regla de 3, ¿no? Por ejemplo, escala 1, 50.000.
1 milímetro en mi cartografía es igual a 50.000 milímetros en mi realidad. Que si yo le quito los 3 ceros, yo digo 1 milímetro en mi cartografía son 50 metros en mi realidad. Eso quiere decir que si yo fallo, vuelvo y repito, a esta escala, con una regla, fallo 2 milímetros, inmediatamente yo generé una falla en la realidad de ¿cuánto? De 100 metros. Esa es la parte importante que yo quiero que ustedes tengan claro con respecto a la escala. La escala es sumamente importante para la cartografía. Vuelvo y repito, imagínense ustedes que están utilizando cartografía para hacer, por ejemplo, predios. Vamos a hacer una ubicación de predios. Y en ese predio yo me equivoqué 2 milímetros y yo trabajé con escala 50.000. Cogí la información base, me descargué la que estaba disponible, escala 1, 50.000, y yo con eso quiero medir, por ejemplo, mi predio, y mi predio está rodeado por un río. Ese río, obviamente, como está hecho a escala 50.000, tiene ciertas precisiones, tiene ciertos errores, pero yo mido 2 milímetros mal dentro de esta escala. Inmediatamente yo voy eso y presento en la oficina de catastros de mi jurisdicción, y resulta que por esos 2 milímetros yo estoy teniendo que pagar un impuesto predial, el impuesto catastral, de 100 metros más lineales, pero como se paga por superficie, digamos que yo pagué en 100 metros, otros 100 metros, así que yo estoy pagando en este caso 1 hectárea extra, ¿de qué? De terreno solo por haber fallado en la medición de la escala. Y al entender, y al no entender, mejor dicho, que yo no puedo hacer catastro con escala 1/50.000, porque inmediatamente, solo fallando 2 milímetros, uno generó un error de ¿cuánto? De 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados, 1 hectárea de error. La parte importante que nosotros debemos entender aquí es este hecho específico. La escala debe estar relacionada con la finalidad de la cartografía. La limitación de la cartografía, si es para medición de predios, deberíamos trabajar tranquilamente con cartografía escala 1.000. Es decir, 1 milímetro es igual a ¿qué? A 1 metro. Entonces, si yo fallo 2 milímetros, estoy fallando 2 metros. Sigue siendo una falla, pero no llega a ser una falla tan drástica o tan dramática como viene a ser en este caso el caso de fallar a escala 1/50.000, esos mismos 2 milímetros. Entonces, ahí viene la parte interesante y la vinculación de la escala con la precisión. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de escala, como ustedes conocen, una escala declarada, una escala representativa, una escala gráfica. Tenemos diferentes tipos de proyecciones, los cuales ustedes deben ir revisando. Como les decía, son los criterios básicos que nosotros debemos entender. Y me adelanto, esto quisiera que ustedes lo revisen. Recuerden, este material lo tienen ustedes disponible, lo revisen y podamos discutirlo el día de mañana. Hay una parte importante ya para terminar en este caso, de lo cual yo me quiero ir, y es esto, el sistema acotado. Nosotros debemos entender que el sistema acotado, el sistema de representación en la cartografía, cuando yo veo cartografía no estoy midiendo distancias en el terreno. Y esta es una de las partes más importantes y que generalmente cometemos errores. Muchas veces creemos que lo que estamos observando en la cartografía es distancias en el terreno y eso no es cierto. Lo que estamos viendo son distancias reducidas del terreno a un plano. Eso se conoce como el sistema acotado, es el sistema de representación cartográfica que existe. Y aquí les pongo el ejemplo. Nosotros tenemos 2 puntos, un punto A y un punto B en el espacio. Lo que nosotros vemos en la cartografía no son los puntos A y B, lo que estamos viendo es la proyección de esos puntos A y B en el plano de referencia de nuestra cartografía. Así que la distancia que nosotros estamos midiendo, vuelvo y repito, es esa proyección que existe. Eso se conoce como distancia horizontal o distancia reducida. Así que eso es muy importante también en la parte de topografía. Por ejemplo, a mí me venden un terreno de 10 hectáreas frente al mar. Qué chévere, ¿no? Tener en este caso el dinero para comprarme unas 10 hectáreas frente al mar y ponerme un hotel. Resulta que me voy y hago la compra todos de las 10 hectáreas a tantos miles de dólares la hectárea. Llego al lugar y resulta que ha sido en un peñasco. ¿Cómo me vende 10 hectáreas en un peñasco? Eso es totalmente ilógico. La parte importante que nosotros debemos considerar en este caso es que cuando se hace topografía, se hace cartografía específicamente, lo que estamos evidenciando y lo que estamos viendo son proyecciones del espacio geográfico a un plano. Y eso se conoce, vuelvo y repito, como distancia reducida o distancia horizontal. ¿Ok? Vuelvo y repito, son distancias, son criterios básicos. Les invito, por favor, que revisen el día de hoy, en la noche. Vuelvo y repito, esto queda totalmente grabado para que ustedes puedan revisar, puedan ver. El día de mañana nos estamos
comunicando. Quiero que terminen, por favor, de revisar esto y nos vamos a centrar el día de mañana aquí, especificaciones cartográficas. Por favor, para el día de mañana sí solicito que todas las personas ya tengan instalado el ArcGIS en las versiones que habíamos mencionado. Aprovechen, es una de las potencialidades que tiene este curso, se les está dando la última versión de ArcGIS existente for Desktop. Recuerden ustedes que el ArcGIS deja totalmente el soporte para el ArcGIS for Desktop a partir de este año. Ya con la nueva versión del ArcGIS Pro 2.2 ya desaparece totalmente lo que es el ArcGIS for Desktop, ya solo se va a trabajar con el ArcGIS Pro. Entonces también es importante que ustedes dispongan y manejen esta herramienta. El CPG también está generando ya cursos, estamos vinculando ya el uso del ArcGIS Pro en la parte de software, obviamente propietario. Recuerden que es uno de los principales software que se utilizan en este caso, el ArcGIS, el software de Esri. Así que el día de mañana nos vamos a centrar en esto, especificaciones cartográficas, cómo se hace la cartografía, cuáles son los estándares de presentación de la cartografía. No solo, ojo, no solo para Ecuador. Cabe recalcar que cada uno de los países, dependiendo de su realidad, tendrá una especificación cartográfica que va a utilizar. Pero vuelvo y repito, la idea es que esto debe estar estandarizado. Por ejemplo, les dejo con esta pantalla especificaciones de cartografía, las precisiones cartográficas. Precisión horizontal, precisión vertical. De esto vamos a hablar el día de mañana porque vuelvo y repito, si se dan ustedes cuenta, ahí viene el factor de escala. En la precisión vertical desaparece el factor de escala, pero hay un criterio básico. El intervalo de curvas, según la normativa planteada por CIRGAS, tiene un criterio relacionado con el factor de escala que luego es modificado por cada uno de los países. Es decir, y solo les pongo un ejemplo, CIRGAS estipula que el intervalo de curvas en la cartografía debería ser la milésima parte del factor de escala. Por ejemplo, en Ecuador, si yo tengo cartografía escala 50.000, si yo aplico la norma, quiere decir que para escala 50.000 yo debería tener curvas cada 50 metros, curvas de nivel cada 50 metros. Pero Ecuador adaptó esto a su realidad y Ecuador no presenta cada 50 metros las curvas de nivel escala 50.000, sino lo hace cada 40 metros. Pero sí está claro que hay una referencia, es una referencia lógica que existe en este caso, aquí en específico. Entonces, de esto vamos a trabajar el día de mañana mientras construimos cartografía. ¿Por qué? Ya con todas las personas que en este caso están vinculadas en el curso, repito lo que habíamos empezado hablando con Alexander, que fue el primer compañero que se unió a la conversación. Ustedes tienen 3 lecciones. La primera, 4 lecciones. De estas 4 lecciones tenemos 3 tareas. La primera tarea es un Word. Les invito, está totalmente desbloqueado ya todo el curso, ingresen, es un archivo Word, tienen ustedes que leer fundamentos teóricos de todo lo que es análisis de vulnerabilidad, amenaza, riesgo. Con base a esto ustedes deben completar un archivo de Word, lo mandan a través de la plataforma, lo descargo, lo revisamos. Todas las tareas las tienen que enviar hasta el día domingo, ojo, pero vuelvo y repito, no quiero que dejen para el último. Cabe recalcar que yo sé y entiendo que tenemos nuestras obligaciones y por eso a veces nos desfasamos en el tiempo. La segunda actividad que ustedes deben hacer es un mapa. Vamos a hacer fotointerpretación utilizando imágenes satelitales. Vamos a utilizar imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea, imágenes Sentinel, de precisión media a 10 metros. La idea específica, vuelvo y repito, es que ustedes puedan descargar y manipular imágenes satelitales, pero van a tener que hacer cartografía, van a hacer mapas. Recuerden que de eso se trata este curso, no es generación de cartografía. Y la tercera actividad, lo que ustedes van a hacer es un mapa, pero ya de zonas de riesgo ante un evento natural. Vamos a aplicar en este caso el análisis AHP, que es el análisis global que se trabaja, y vamos a hacer también un análisis a través de matriz de SATI y a través de lógica FUSI o lógica difusa, para que ustedes tengan esta información y con eso puedan seguir avanzando al resto de módulos que ya son especializados en cada uno de estos. Sin más, y mil disculpas por haberme pasado 6 minutos, me despido. Tengo que salir, tengo clases en este momento que ir a dar en la Universidad Internacional del Ecuador, justamente en la Ingeniería en Gestión de Riesgos, donde tengo la oportunidad de ser docente. Espero, por favor, revisen la información. Vuelvo y repito, me quedo en especificaciones cartográficas de aquí adelante, revisen ustedes. El día de mañana quiero ya tener sus participaciones, entender justamente criterios, necesidades, y mañana ya vamos a trabajar con el ArcGIS. Así que si pueden, por favor, antes de las 3, ya apréndanle al ArcGIS. Recuerden una característica importante que tiene en este caso el software. Habla cerca de 3 gigas el momento de arrancar, así que se demora al menos unos 5 a 10 minutos dependiendo de la potencialidad de cada una de las computadoras. Lastimosamente, ese es uno de las
los puntos bajos, por así decirlo, de Esri, cada vez hace el software más pesado, ¿no? Deberían trabajar con computadoras i7, al menos de 16 gigas en RAM. No es la realidad para todos los casos, pero sí les invito que antes de conectarse ya tengan ustedes en este caso el software arrancado, el módulo ARMAP, por favor, el módulo ARMAP. Aparte de eso, ustedes tienen igual cartografía en la plataforma, en la lección 4, vayan por favor, ustedes tienen cartografía y el día de hoy les estoy subiendo imágenes satelitales y aparte de eso un modelo digital del terreno para que ustedes también puedan descargarse y trabajen con esta información. ¿Sí? Por favor, tengan esto listo para el día de mañana entonces poder arrancar con la siguiente fase. Les agradezco a todos, una buena tarde, un gusto también conocerles y esperemos que ya el día de mañana podamos interactuar mejor entre todos. Sí, que estén muy bien. Gracias.